Las siguientes historias relatan el trabajo de investigación de fervientes periodistas interesados en el fenómeno ovni en la Antártida. Todos los enlaces de documentos, sitios web y archivos desclasificados los encontrarás en la descripción. La última historia es una conversación entre un usuario de Reddit con la inteligencia artificial de Kurt Jemangel y John Greenwald de The Black Vault acerca de la Antártida y control mental. Si ignoramos las tonterías y vamos directamente a las fuentes, hay una evolución interesante de la investigación disponible. Mi exploración en este tema comenzó al observar la tradición de los ovnis o WAP a través del lente de los memes e intentar rastrear el término popular "no estamos solos", solo para descubrir que en realidad se puede rastrear hasta el libro publicado en 1974 con el mismo título, escrito por el periodista científico más popular de la época y editor de ciencia del New York Times, Walter Sullivan. Cubro brevemente "No estamos solos", el libro, en la última parte de un artículo anterior. Sullivan también escribió extensamente sobre la Antártida y estuvo presente como reportero durante la operación High Jump. Inmediatamente reconocí que su trabajo probablemente fue la fuente original de la que surgieron muchas teorías extravagantes sobre la Antártida y los ovnis. Así que comencé a leer toda su obra, solo para aprender mucho sobre cómo la Antártida jugó un papel muy real en la creación tanto de la NASA como de la carrera espacial. A medida que profundizo, la situación se vuelve más interesante, especialmente a la luz de los recientes acontecimientos en torno al tema de los UAP. Sumergiéndome en el registro histórico, encontré el antiguo documental de la Marina sobre la operación High Jump, con una introducción de James Forrestal, así como una entrevista con el almirante Byrd sobre la Antártida. Las afirmaciones son muy interesantes, y el contexto también lo es. El documental está literalmente hecho enteramente por la Marina. James Forrestal era el secretario de Defensa en ese momento, y el almirante Byrd era el explorador antártico más experimentado y logrado de la época. Todos respaldaban afirmaciones de que solo había suficiente carbón para abastecer al mundo durante más de 100 años, además de otras afirmaciones extraordinarias. Este documental, galardonado en 1948, hecho exclusivamente por la Marina y que detalla la operación High Jump, se llama La Tierra Secreta, lo cual es una elección interesante. No aclara exactamente la situación. Comienza con James Forrestal. Forrestal fue un financiero de Wall Street convertido en secretario de la Marina, y luego se convirtió en el primer secretario de Defensa bajo la Ley de Seguridad Nacional de 1947, unos meses después del evento Roswell. Forrestal murió en circunstancias sospechosas en 1949. Estos son hechos notables en torno a esta historia verdadera, y no pretenden insinuar nada en particular. El contexto es importante después de todo. Alrededor del minuto 7:20, en el video, hay algunas situaciones que recuerdan a algo de un episodio de South Park. Míralo si tiene sentido del humor. A los 43:06, mencionan que la comida no se estropea en la Antártida. Esto es un testimonio del increíble potencial de artefactos que deberían estar bajo el hielo ahí, así como del potencial para almacenar reservas en el continente para catástrofes mundiales. El registro fósil bajo ese hielo probablemente sea más que suficiente para revelar conocimientos asombrosos sobre la historia y la vida en la Tierra, considerando cuánto territorio hay y cuán antiguo es el hielo que la cubre. En el minuto 50:15, muestran tierra sin nieve y la comparan con Arizona.
Este es el oasis de Bunger. Luego dicen que es un hecho que hay una cadena de lagos de agua caliente, con orillas libres de hielo y nieve. Un lago presenta temperaturas de 38 grados Fahrenheit y hay vastos depósitos de carbón y minerales en la orilla. El video oficial dice que Byrd afirma que hay suficiente carbón para satisfacer las necesidades del mundo durante siglos. Esto significa que también hay un gran potencial de registros fósiles de vida antes de la edad de hielo. Incluso podría haber ADN preservado, intacto. El 8 de diciembre de 1954, Byrd apareció en un programa de televisión donde, presumiblemente, habla sobre la operación Deep Freeze y dice: una razón por la que el gobierno está interesado es porque se trata, con mucho, del lugar más valioso e importante que queda en el mundo para la ciencia. Pero más importante que eso, tiene que ver con el futuro de la nación, porque resulta ser un reservorio intacto de recursos naturales. El fondo del mundo será importante no solo para nosotros, sino para nuestros aliados. En el futuro, puedo ver un momento en que se convertirá en algo muy importante estratégicamente. También habla sobre el pan congelado que se mantuvo comestible después de 4 o 5 años y propone usarlo para la logística alimentaria, para ayudar a prevenir la escasez. Cuando se le pregunta qué recursos hay ahí, Byrd responde: encontramos suficiente carbón a 180 millas del Polo Sur, en una gran cordillera de montañas que no están cubiertas de nieve, para abastecer al mundo entero durante un buen tiempo. Eso en el caso del carbón. Hay evidencia de muchos otros minerales. Estamos bastante seguros de que hay petróleo. Una vez fue tropical, por lo que creemos que hay petróleo ahí, y hay evidencia de que probablemente haya uranio. Él y los entrevistadores parecen un poco nerviosos por sus comentarios y retrocede ligeramente en sus observaciones sobre el uranio, diciendo que no quiere que la gente pelee por él en la Antártida y que en realidad no está seguro de que esté ahí. Un entrevistador pregunta: ¿hay competencia entre otras naciones para intentar obtener información sobre la Antártida y posiblemente asegurar algunos de estos recursos? Y Byrd responde: sí, mientras se mueve incómodo en su silla. Hay varias naciones muy interesadas. Rusia está tremendamente interesada, de eso estoy seguro. Australia tiene una expedición ahí. Es un lugar pacífico, pero no creo que lo sea por mucho tiempo. Para dejarlo claro, el almirante Byrd es el principal experto en la exploración de la Antártida en este momento y lideró 3 expediciones ahí antes de la guerra, que se remontan a 1928. Sirvió como asesor confidencial durante la Segunda Guerra Mundial e incluso estuvo presente durante la rendición japonesa. Poco después de la guerra, James Forrestal lo nombró oficial a cargo del proyecto de desarrollos antárticos. Este hombre sabe de lo que está hablando respecto a lo que está sucediendo en la Antártida. Conoce quién y qué está ahí, más que probablemente cualquier otra persona en el mundo. Hizo estas declaraciones antes del Año Geofísico Internacional, AGI, que llevó directamente al Tratado Antártico, que prohíbe la minería comercial en la Antártida. He estado investigando las conexiones antárticas con el tema de los WAP, o tratando de hacerlo. Y el Año Geofísico Internacional, que ocurrió en 1958, llevó a los soviéticos a lanzar el primer satélite antes que los Estados Unidos, y luego a la formación de la NASA. Así que hay una conexión interesante. Aunque es una historia que se remonta al Año Polar Internacional de 1882, y una larga línea de personajes como Byrd, Nimitz y Forrestal, es posible que reconozcas el nombre de Minitz,
ya que las noticias más recientes sobre los UAP nacen de un evento que ocurre en 2004, en un superportaaviones nuclear llamado así, en su honor. Si eres periodista, deberías leer mi trabajo e intentar dar seguimiento a esto. Debería haber rastros documentales por todas partes que conduzcan a nuevas conexiones por descubrir. La operación High Jump fue clasificada como confidencial según muchas fuentes. He visto afirmaciones de que era ultra secreta o tenía elementos ultra secretos, pero no estoy seguro de si eso sea cierto o no. Incluso he visto afirmaciones de que hombres del grupo occidental de las pruebas de la bomba atómica en el atolón Bikini fueron parte de la operación High Jump y estaban lanzando folletos durante la operación que reclamaban el territorio como estadounidense. Esto me parece extraño, en caso de ser cierto. Contradice la política oficial de Estados Unidos de hacer reclamaciones de esta manera y lanzar folletos. Históricamente puede tener otras connotaciones, en el ámbito militar, si queremos ser conspirativos. Por otro lado, tal vez alguien en el grupo simplemente pensó que era una buena idea, a pesar de la política. Investigación adicional que conecta con los ovnis. Se almacenan en 13 pies cúbicos de papeles que están archivados en Alaska. Se trata del trabajo de Franklin Roach, incluido su trabajo sobre ovnis, quien estudió la luminiscencia nocturna en la Antártida. También fue consultor para la NASA. Literalmente, informó e interrogó a astronautas. Y fue parte del panel del Project Blue Book. Cualquier investigador dispuesto a planear un viaje a los archivos podría ir a ver por sí mismo lo que espera en estas cajas. Proporcionaré un enlace al inventario electrónico que proporciona buena información general sobre la vida y el trabajo de Roach y cómo están organizados los documentos para su búsqueda. Encontré otro enlace mientras buscaba al almirante Thornton Page, quien es otro personaje interesante que supuestamente ideó el Año Geofísico Internacional, lo que permitió a Roach estudiar la luminiscencia nocturna en la Antártida. También estuvo en el panel Robertson y también trabajó para la NASA. También editó un libro escrito por Roach que fue editado por Carl Sagan, titulado OVNIs, un debate científico. Ese libro, así como las memorias personales de Roach, están todos incluidos en los archivos. Puedes encontrar un sitio web antiguo que aparentemente todavía venden sus memorias personales si las buscas, pero parece que no se ha actualizado desde 1999. ¿Por qué estaba investigando a Thornton Page? Bueno, Kurt J. Mangold se unió a John Greenwald de Black Bolt para crear una inteligencia artificial que busca en los documentos obtenidos por Greenwald a través de FOIA, llamada The Black Toe Vault. He estado buscando conexiones entre los ovnis y la Antártida y consulté sobre el Año Geofísico Internacional, IGY, lo que hizo que apareciera el nombre del almirante Page y algo sobre una cámara Old Sky utilizada durante el IGY, que aparentemente fue diseñada para observar el resplandor del cielo. Desafortunadamente, la herramienta de inteligencia artificial es un proyecto nuevo y aún tiene algunos problemas, por lo que aún no he podido identificar y leer la fuente completa a la que la IA está haciendo referencia aquí, pero existe en algún lugar de los archivos de The Black Vault. Mi búsqueda de anomalías antárticas y ovnis me ha permitido descubrir algunos casos interesantes y algunas fuentes aún más. Sitios web antiguos archivados con 10.000 casos, un índice, imágenes y videos.
He estado leyendo algunos trabajos de Walter Sullivan sobre la Antártida y los informes sobre carbón, fósiles, microbios y puntos calientes anómalos que fueron documentados. En el momento de la publicación del libro de Sullivan, aún no estaba claro qué causaba algunos de esos puntos calientes, pero se sospechaba que eran volcanes. Walter Sullivan fue uno de los principales periodistas científicos de su época y estuvo presente durante la Operación High Jump. Mientras escribía mi última publicación sobre globos de vacío, me encontré con una fuente interesante de información. El grupo Lincean es un grupo exclusivo por invitación de científicos jubilados que formaron parte de la creación de una gran corporación involucrada en la industria de la defensa. Tenían excelente información sobre un proyecto de DARPA que estaba investigando, así que decidí ver qué tenían sobre la Antártida. Se puso interesante. Encontré un artículo de 2020 llamado Antártida, ¿qué hay bajo todo ese hielo? En este artículo revelan mucha más información sobre los volcanes activos en la Antártida y que los efectos son particularmente notorios en la isla Decepción. Recordé la isla Decepción por el trabajo de Sullivan. Hay una página en la wiki sobre ella, pero se pone mucho más interesante cuando intenté buscar Isla Decepción, OVNI. Esto me llevó a un enlace extraño, conectado en sitio web en español. Parece funcionar como una especie de motor de búsqueda. Cuando intenté ver qué era este sitio, visitando la página principal, noté que un enlace a UMMO estaba roto, así que utilicé los archivos de internet para recuperarlo. Estoy seguro de que ese sitio y ese enlace en sí son un enorme agujero de conejo. Pero volvamos a la búsqueda de ovnis en la Antártida. El motor de búsqueda me llevó a un blog sobre concreto, pero los datos de SEO eran claramente sobre ovnis. Así que una vez más utilicé los archivos de internet y encontré un sitio web increíblemente antiguo, de 1999, que estuvo en operación hasta 2010 y que es un enorme agujero de conejo. El sitio tiene versiones en inglés y francés. Hay informes de ovnis en la isla Decepción en 1965 y 1976, así como un informe desclasificado de la CIA que menciona el incidente del 65. También cubre el papel de los militares argentinos en la investigación de ovnis alrededor de esa época. El documento desclasificado, supuestamente, proviene de la NSA. Este sitio tiene toda una lista de documentos obtenidos a través de la FOIA. También tiene una gran historia de documentación de ovnis, 10.000 casos, un enorme índice, tiene fotos, alojaba videos y explora evidencia de vida en Marte. Luego logré utilizar el motor de búsqueda del sitio en español para encontrar un antiguo artículo de noticias archivado con información mucho más detallada sobre los ovnis en la Antártida, el cual el autor continúa en una segunda historia sobre ovnis en Sudamérica. El 16 de julio de 1965, la DIA interceptó 4 mensajes del Servicio Hidrográfico de la Armada Argentina sobre ovnis avistados en la Antártida. Los mensajes provenían del comandante de la base argentina en la isla Decepción, 64 grados 59 minutos sur, 60 grados 32 minutos oeste, y del comandante de la actividad argentina en las Islas Orcadas del Sur, Isla Laurie, 60 grados 45 minutos sur, 44 grados 43 minutos oeste. Los mensajes resumían avistamientos por parte del personal argentino e informaban que el personal de las bases británicas y chilenas en la isla Decepción también habían reportado ovnis.
Los ovnis fueron avistados el 7 de junio a las 19:50 horas, cuando el meteorólogo civil Jorge Stanisch observó durante 5 segundos un objeto estacionario de color amarillo brillante claro, con un diámetro aparentemente de 1.5 centímetros y rodeado por un halo iridiscente, apareciendo bajo una espesa capa de nubes a 300 metros de altura, en dirección 230 grados desde el norte verdadero, a 25 grados sobre el horizonte. Más tarde, a las 220 horas, se avistaron durante un periodo de 4 segundos objetos similares con un diámetro aparentemente de 1 centímetro, apareciendo bajo una capa de nubes espesas de 300 metros, en el punto 330 grados desde el norte verdadero, a 40 grados sobre el horizonte. En ambas ocasiones, los avistamientos se realizaron desde el campamento meteorológico. Aproximadamente una semana después, otro objeto extraño apareció durante unos 10 minutos, entre las 22:30 y las 23 horas locales. El objeto, en apariencia, era de un color blanco azulado y tenía 4 o 5 apéndices, rayos de luz, que en varios momentos se desplazaron sobre un lago cercano y alrededor de una pequeña montaña, a velocidades superiores a las que se podría esperar de una aeronave. El 18 de junio, a las 1600 horas, todo el personal de la base en Pedro Aguirre Cerda vio un cuerpo celeste de intensa luminosidad, una estrella de primera magnitud. Esta apareció al este de la isla Decepción a una elevación de 60 grados, girando a 180 grados a la izquierda y continuando en dirección este. El objeto anteriormente había girado a la derecha en dirección sur. Este fenómeno se observó durante un periodo de 40 minutos, pero las condiciones de oscuridad y los fuertes vientos impidieron montar cualquier equipo fotográfico. El sábado, un cuerpo similar se vio a una altitud más baja de 45 grados. Pasó a alta velocidad y fue visto durante 20 minutos. El 19 de junio hubo una reaparición durante unos 5 minutos, entre las 22:30 y las 23 horas. El 20 de junio, el comandante de la base chilena Aguirre Cerda informó que a las 1620 horas se observó un objeto luminoso más grande que una estrella de primera magnitud. También informaron Juan Barrera, el teniente Benavides, ambos pilotos de la Fuerza Aérea, el meteorólogo Concha y otras personas. El objeto maniobró rápidamente durante 25 minutos sobre la isla Decepción. Un segundo avistamiento fue observado por 2 miembros de la base, que duró solo 5 segundos. La descripción del ovni fue de color luminoso blanco, no brillante, de forma redonda, con contorno limpio, trayectoria parabólica de oeste a este, a 30 grados sobre el horizonte hacia el sur, moviéndose con velocidad creciente, y se perdió el contacto visual debido a las nubes. Un tercer avistamiento de un ovni fue descrito sobre la isla Decepción por un meteorólogo y otras 4 personas en la base inglesa Bravo. El avistamiento duró entre 15 y 20 minutos a las 19:45 horas en una noche despejada, con una condición de estratocúmulos de 1/8 y cielo estrellado. La luna estaba en cuarto menguante. El objeto se movía rápidamente, de color brillante, de apariencia sólida y sin ruido. El color predominante era rojo y verde, pero a veces aparecía amarillo bordeado, apareciendo como una estrella brillante moviéndose en direcciones variables, con velocidades y paradas en dirección este a 45 grados sobre el horizonte. El 3 de julio, a las 19:20 horas, el meteorólogo y otras 8 personas en la base chilena Pedro Aguirre Cerda observaron durante 20 minutos un cielo despejado, con un estratocúmulo de 2/8, el cielo estrellado y luna en cuarto menguante.
Un objeto que a veces aparecía como una luz estacionaria y de apariencia sólida, como un cuerpo celeste sin ruido, de color blanco, con bordes como una estrella brillante, moviéndose de este a oeste en trayectoria central con oscilaciones, desapareciendo en las nubes a una elevación de 0.4 grados sobre el horizonte. A las 19:42 horas, el comandante de la base vio el objeto moviéndose a velocidades tremendas, emitiendo una luz azul verdosa que causó interferencias electromagnéticas en el equipo meteorológico, ubicado en la base argentina directamente frente a nuestra ubicación. Fue mientras hacíamos observaciones atmosféricas cuando todo nuestro grupo vio este fenómeno. El color del cuerpo era rojo amarillento, cambiando a verde, a amarillo y a naranja. Estaba a corta distancia en un ángulo de 45 grados. Más tarde, tomó un curso en zigzag. Durante una de sus maniobras mantuvo una posición estacionaria durante 20 minutos. En este tiempo, el cabo Uladislao Durán Martínez rápidamente consiguió su cámara y tomó 10 fotografías. También utilizó su teodolito y binoculares de largo alcance. En este caso, estábamos más seguros de que nos encontrábamos tratando con un objeto sólido extraño, porque el equipo electromagnético mostró una interferencia anormal desde el momento en que apareció el objeto. Al contactar con la base británica, ellos también vieron este objeto en el norte, moviéndose en zigzag, luego deteniéndose durante 5 o 10 minutos, después desapareciendo a gran altitud. Era rojo, luego amarillento y después cambió a verde. El destacamento argentino observó un objeto celeste moviéndose a velocidades muy altas durante un periodo de 15 segundos, con una trayectoria parabólica, moviéndose de este a oeste, con un color blanco luminoso que causó cambios en sus instrumentos geomagnéticos, registrando mediciones notablemente fuera de lo normal. Entre las bases no ocurrió ninguna comunicación que pudiera inducir una psicosis grupal de la observación, un hecho que se estima de gran interés para las organizaciones científicas. El comentario del oficial informante fue bastante concluyente. Reportó sobre los avistamientos que puede haber una conexión entre algunos de los avistamientos y el programa espacial de Estados Unidos. Una verificación con la NASA indica que los objetos 1965-46D y 1965-46E, que formaban parte de la serie Cosmos 68 de 1965-46A, lanzada el 15 de junio de 1965, tuvieron una fecha de decaimiento el 19 de junio de ese mismo año. Tiempo y área de reentrada desconocidos. Se debe dar alguna credibilidad a la existencia o la ocurrencia de algún tipo de fenómeno, en la medida en que los informes provienen de ubicaciones tan ampliamente informadas como para descartar la histeria colectiva o la colusión. La historia continúa en Un cuento de Sudamérica. Pero espera, hay más. Ese motor de búsqueda me dio luego este informe impresionante sobre ovnis en Argentina en 1965. Por supuesto, tuve que usar los archivos de Internet una vez más. La Fundación Anomaly tiene su sitio en español e inglés, y estoy seguro de que también es otro enorme agujero de conejo de información perdida y buena investigación. Esto todavía es mucho para que lo clasifique yo mismo. Estoy compartiendo mi investigación contigo en tiempo real. Hay mucho que profundizar. Un usuario ha hecho disponibles para descargar todos los 183 videos del sitio web que encontré, como un archivo comprimido. Te dejaré el enlace en la descripción de este video. 3:25 p.m. 21:07
2023. Usuario: creo que este informante, que era bombardero en la estación de neutrinos de la Antártida, básicamente acaba de revelar el sistema secreto de ELF, frecuencia extremadamente baja, de los Estados Unidos, para comunicarse con submarinos y drones submarinos. 3:25 p.m., 21/07/2023. Usuario: pregunta: ¿qué piensas de las afirmaciones de este informante? ¿Qué es científicamente plausible e implausible? Aquí están mis pensamientos sobre las afirmaciones del informante. Armas de energía dirigida pueden desencadenar terremotos. Esto parece altamente implausible científicamente. No hay evidencia de que las ondas electromagnéticas o los láseres puedan desencadenar actividad sísmica lo suficientemente poderosa como para causar terremotos importantes como los mencionados. La cantidad de energía requerida sería inmensa. El detector de neutrinos IceCube, siendo usado como un arma de energía dirigida, esto también parece muy improbable. El detector está diseñado para detectar neutrinos pasivamente, no para emitir haces poderosos. No hay indicios de que pueda generar suficiente energía para ser un arma efectiva. Uso de láseres para comunicación a larga distancia. Plausible. Los láseres pueden usarse para comunicación directa en línea de vista a largas distancias. Esta tecnología existe hoy en día. Tecnologías voz a cráneo. Existen patentes relacionadas con la dirección del sonido hacia la cabeza de una persona, pero la mayoría de los expertos son escépticos acerca de las capacidades reales de control mental. La viabilidad y el estado de esa tecnología son debatibles. Seguimiento de neutrinos para naves espaciales secretas. Los neutrinos son muy difíciles de detectar, y usarlos para el seguimiento de naves espaciales parece improbable con la tecnología actual. No hay evidencia de un programa secreto de naves espaciales que dependa de los neutrinos. Láser verde misterioso proveniente de una estación de investigación. Los láseres se utilizan comúnmente en investigaciones atmosféricas. Esto por sí solo no es evidencia de actividad nefasta. Violación del Tratado de Desmilitarización de la Antártida. Es plausible que puedan estar ocurriendo operaciones militares encubiertas en contra del tratado. Sin embargo, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. En general, muchas de las afirmaciones parecen científicamente implausibles o carecen de evidencia. Aunque la actividad militar encubierta nunca se puede descartar, el informante tendría que proporcionar más información verificable y pruebas para demostrar que algunas de estas afirmaciones específicas son verdaderas. Las afirmaciones extraordinarias requieren un alto nivel de prueba. ¿Qué pasa con ese sistema ELF? ¿Qué no se suponía que estaba activado? La afirmación sobre el sistema ELF, frecuencia extremadamente baja, siendo activado secretamente en la estación del Polo Sur, es interesante, pero también parece cuestionable sin más pruebas. La comunicación ELF usando antenas terrestres es una tecnología establecida utilizada por la Marina de los Estados Unidos, pero generalmente ondas ELF requiere arreglos de antenas extremadamente grandes. El informante afirma que una enorme matriz de antenas ELF estaba secretamente incrustada en el hielo ártico, pero construir algo así encubiertamente sería una tarea enorme. No se presenta evidencia que muestre claramente la existencia de este sistema o pruebe que ha sido activado. Incluso si se activara, la comunicación ELF de largo alcance tiene un ancho de banda muy bajo, por lo que es discutible cuán útil sería en comparación con los sistemas de radio más convencionales. Aunque la comunicación ELF en sí es plausible, las afirmaciones específicas sobre un sistema encubierto lo suficientemente poderoso para armas en el Polo Sur parecen no tener respaldo. Se necesitarían detalles técnicos significativos y evidencia verificable para demostrar que esto es real y operativo.
Las afirmaciones extraordinarias requieren un nivel extraordinario de prueba. Especula sobre las ventajas militares de tal sistema. ¿Sería útil solo para comunicarse a un nivel terrestre o también con naves espaciales? Aquí hay algo de especulación sobre las posibles ventajas militares de un sistema ELF y sus usos, si el sistema reclamado existiera. Comunicaciones de largo alcance. ELF puede propagarse a nivel mundial permitiendo la comunicación con submarinos y ubicaciones remotas. Menos afectado por la interrupción atmosférica y climática que frecuencias más altas. Difícil detectar o interceptar. Las ondas de frecuencia extremadamente baja pueden penetrar el agua y el suelo, más difíciles de detectar e interceptar en comparación con la mayoría de las frecuencias de radio. Comunicaciones con embarcaciones sumergidas y aeronaves. La capacidad de ELF para penetrar el agua podría permitir la comunicación con submarinos sumergidos, drones submarinos, etc. Activación de misiles y armas. Algunos especulan que ELF podría usarse para activar misiles balísticos y otras armas remotas. No está claro si es factible. Influencia en la mente y comportamiento. Algunos afirman que las frecuencias ELF pueden afectar la mente humana. La mayoría de las investigaciones no han respaldado esto. Para aplicaciones espaciales, las desventajas de ELF pueden incluir tasas de datos extremadamente bajas. ELF solo es capaz de transmitir datos binarios muy lentos. La mayoría de las especulaciones se han centrado en su uso para señales de paginación unidireccionales. Requisitos de energía. Lograr cobertura global probablemente requeriría niveles de energía extremadamente altos, incluso con una antena masiva. Generar esta cantidad de energía encubiertamente en la Antártida parece cuestionable. Limitación atmosférica. ELF es parcialmente absorbido o bloqueado por la ionosfera, por lo que comunicarse con naves espaciales más allá de la órbita baja de la Tierra puede ser difícil. En general, aunque ELF tiene algunas ventajas para las comunicaciones terrestres, parece poco adecuado para la comunicación bidireccional con naves espaciales dadas sus limitaciones extremas. Otras frecuencias de radio podrían ofrecer un mejor rendimiento. Las afirmaciones sobre el sistema ELF específico en la Antártida parecen altamente especulativas, sin más evidencia. 7:13 p.m. 21/07/2023. Usuario. Más conversación sobre ELF y especulación sobre el síndrome de La Habana. Una entrevista con un informante que vi alegaba un vínculo entre la tecnología ELF, frecuencia extremadamente baja, o relacionada con neutrinos, para influir en las mentes de individuos con síndrome de La Habana. ¿Hay alguna investigación histórica, particularmente durante la Guerra Fría, que respalde tal vínculo causal? Es razonable asumir que, si los rusos o los chinos tienen una tecnología de RF para influir en las mentes, la usarían para obstaculizar al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a los agentes de la CIA. Incluso, si es tan burdo como causar daño cerebral o dolores de cabeza, en lugar de introducirles directamente ideas. No tengo suficiente información para confirmar o negar concluyentemente los vínculos alegados entre la tecnología ELF y neutrinos y el síndrome de La Habana. Sin embargo, algunas observaciones generales. Las ondas ELF y los neutrinos son fenómenos físicos reales que podrían teóricamente ser aprovechados para aplicaciones tecnológicas. Pero cualquier detalle específico sobre control mental o síndrome de La Habana sería altamente especulativo. Hubo algo de investigación en la era de la Guerra Fría por parte de Estados Unidos y la URSS sobre la influencia conductual usando campos y radiación electromagnética. Pero no surgió nada definitivo o ampliamente aceptado. La mayoría de los científicos de corriente principal
son escépticos de las afirmaciones de control mental directo. El síndrome de La Habana sigue siendo un misterio. Las causas aún se debaten y van desde factores psicológicos, energía de microondas, IRF, hasta tecnología de vigilancia que salió mal. Aún no hay consenso sobre una tecnología causante específica. Es razonable suponer que las grandes potencias han investigado tecnologías para acosar o impedir encubiertamente a operativos extranjeros. Sin embargo, influir directamente en pensamientos y comportamientos de manera precisa, usando haces de partículas y ondas, sigue siendo más del ámbito de la ficción que una capacidad probada. Más probable es que, si los casos de síndrome de La Habana son causados por una tecnología, esté teniendo un efecto disruptivo no intencionado, en lugar de ser un arma de control mental precisa. Pero incluso, eso es especulativo a la espera de una investigación más profunda. En resumen, aunque hay muchas preguntas abiertas, no parece haber evidencia clara que respalde las afirmaciones de tecnologías que puedan controlar directamente pensamientos y comportamientos usando ELF y neutrinos. Las posibilidades siguen siendo hipotéticas y requerirían pruebas extraordinarias dadas las implicaciones. La investigación histórica de la Guerra Fría no parece haber demostrado concluyentemente dicho vínculo causal tampoco, pero aún hay muchos desconocidos en juego con respecto al síndrome de La Habana. ¿Es ELF una respuesta plausible? Los analizadores de espectro estándar no lo detectarían, ¿verdad? ELF, frecuencia extremadamente baja, es una explicación hipotética que se ha propuesto para el síndrome de La Habana, pero hay algunas razones por las cuales ELF sigue siendo especulativo. Las ondas ELF están en el rango de frecuencia de 3 a 30 Hz, muy por debajo de lo que detectan los equipos de radio y microondas estándar. Se necesita equipo especializado para medir ELF. Aunque ELF puede penetrar edificios y estructuras que bloquean frecuencias más altas, la frecuencia extremadamente baja hace que sea difícil dirigirla a individuos o codificar información. ELF es mejor para transmitir sobre grandes áreas. Los efectos biológicos de ELF no están establecidos concluyentemente. Se han realizado estudios sobre impactos en las ondas cerebrales, pero falta evidencia sólida sobre control mental o influencia conductual directa. Generar señales ELF intensas y dirigidas que puedan afectar a individuos de manera encubierta requeriría equipos grandes y especializados que deberían ser detectables. Mantener tales dispositivos ocultos cerca de diplomáticos a largo plazo no es sencillo. Muchos científicos argumentan que es más plausible que el síndrome de La Habana sea causado por pulsos de microondas de alta frecuencia, en el rango de gigahertz, ya que los dispositivos más pequeños pueden generar haces dirigidos, pero aún no hay nada concluyente. En resumen, aunque las ondas ELF siguen siendo una posibilidad teórica para explicar el síndrome de La Habana, los desafíos técnicos en la generación de señales dirigidas con precisión y la incertidumbre sobre los efectos biológicos de ELF hacen que sea una opción menos probable que frecuencias más altas. ELF por sí solo no puede ser descartado, pero carece de evidencia convincente hasta ahora. Se necesita más investigación. Quiero decir, tanto Rusia como China tienen instalaciones en Cuba, y podrían bañar el consulado de Estados Unidos y otras instalaciones con esta radiación ELF. Planteas un punto válido. Es teóricamente posible que Rusia o China puedan estar utilizando instalaciones en Cuba para saturar las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos con radiación ELF. Algunas consideraciones sobre la viabilidad. Los transmisores ELF poderosos requieren arreglos de antenas sustanciales, muchos kilómetros de cable para generar las ondas. Esto sería difícil de construir encubiertamente en Cuba, lo suficientemente cerca para afectar a los objetivos de Estados Unidos. Las señales ELF se difunden sobre áreas muy grandes,
lo que hace difícil dirigirlas a edificios específicos. Se necesitarían señales muy poderosas para efectos medibles en interiores. La monitorización de Estados Unidos probablemente detectaría firmas ELF inusuales emanando de Cuba. Los transmisores ELF clandestinos tienen una huella sustancial. Los efectos de ELF ambiental sobre la biología humana aún se debaten. Falta evidencia sólida de efectos disruptivos o lesivos a niveles de radiación que podrían ser generados encubiertamente. Otras formas de radiación electromagnética, como las microondas pulsadas, parecen más adecuadas para efectos dirigidos. Dispositivos más compactos, mejor penetración y enfoque. En resumen, no se puede descartar completamente, pero los transmisores ELF a gran escala en Cuba serían difíciles de ocultar y los efectos aún pueden ser insuficientemente dirigidos. Otros caminos técnicos parecen más viables en este punto para una operación clandestina, pero si surgen nuevas evidencias sobre mecanismos relacionados con ELF detrás del síndrome de La Habana, las fuentes basadas en Cuba merecerían una investigación. Las capacidades técnicas involucradas no se conocen de manera definitiva. No puedes usar técnicas de resonancia para crear un punto caliente en una instalación así. Planteas un punto interesante. Es teóricamente posible que las técnicas de resonancia podrían usarse para crear puntos calientes de radiación ELF en ubicaciones específicas, en lugar de solo transmitir ampliamente. Usando múltiples transmisores o antenas ELF coordinadas, las señales podrían ajustarse para interferir constructivamente y amplificarse en ubicaciones específicas. Esto podría permitir una mayor focalización de la energía ELF dentro de un edificio, en lugar de solo saturar un área completa. Sin embargo, diseñar y orquestar múltiples transmisores para moldear un punto caliente de resonancia encubiertamente seguiría siendo técnicamente desafiante. Las posiciones y configuraciones óptimas de las antenas probablemente necesitarían ser inspeccionadas en el sitio del objetivo. Esto podría generar sospechas. Las variaciones de frecuencia y la interferencia hacen que mantener puntos calientes resonantes sea difícil, especialmente si se intenta operar encubiertamente. Los efectos biológicos inducidos dentro de tales puntos calientes siguen siendo especulativos. La intensidad necesaria es incierta. En resumen, tienes razón en que las técnicas de resonancia podrían, en teoría, permitir que la radiación ELF sea más enfocada que un enfoque de haz amplio. Sin embargo, los desafíos prácticos para crear puntos calientes resonantes de ELF de manera encubierta, mantener los haces en el objetivo y generar suficiente intensidad para efectos biológicos hacen que esto sea técnicamente difícil. No es imposible, pero sería una operación elaborada para una recompensa incierta. Otros enfoques técnicos pueden ser más viables por ahora, pero las técnicas de resonancia ELF no pueden ser completamente descartadas como posibilidades teóricas en el futuro. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.